Buenas a todos, ¿cómo estáis? Ya se está metiendo gente. Joder, mira, lo más importante de todo esto no es realmente si tenemos mucho o pocas visualizaciones y cuánta gente entra. Lo que más me está gustando de todo este rollo es que ya empiezo a conocer a la gente que se va metiendo. Es decir, estamos en familia y yo creo que eso es lo más significativo de esto. O sea, me parece muy grande el hecho de que siendo tres, cuatro, que me da igual, siempre estemos los tres o cuatro. Ya sabéis que la intención de todo esto no es generar economía para el proyecto Qualis, sino simple y llanamente compartir con vosotros un ratito, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos hoy un live muy interesante. Estoy sacando el Kindle también para poneros otro de los libros que considero que sería chulo que lo conocierais. Ya sabéis que tanto los compañeros de Qualis Motus como los de Qualis Training Lab, sobre todo los de Qualis Training Lab, están gestionando... Ahí va, me acabo de dar cuenta de que no tenía puesto la cámara. Ahora ya está. Vale, perdonad, perdonad. Sobre todo los de Qualys Training Lab están haciendo una recopilación de libros interesantes y hoy pues voy a hablaros. También os hablaré de cursos, ¿vale? De cursos que yo he hecho. Y que, porque muchas veces la pregunta que la gente se hace conmigo es, pero tú, tío, ¿de dónde vienes? Incluso, se está mal que lo diga, sé que hay alguno de mis profesores por aquí, se reirá cuando lo diga, pero tú, ¿dónde has aprendido todo esto? ¿No? Bueno, pues he aprendido muchas cosas en la carrera, pero también me he tenido que buscar un poco la vida. Fijaros, ya somos 60, llevamos 2 minutitos, he puesto el cronómetro para tenerlo. Hoy tenemos un live interesante. Primero, porque la persona que va a entrar primero lleva muchos años de que la conocí. La conocí, buah, yo creo que hace más casi 8 o 9 años. Estaba yo con otra empresa formativa y la conocí en Murcia. Y me parece un buen profesional. Tenemos mucho respeto, es mutuo, ya lo sabes. Se llama Alfonso Martínez, está en Murcia. Vale, voy a ver si está por aquí. Bueno, mientras se va conectando, os comento, es una de las personas que cuando yo hablé con él, tuvo claro el tema, que es fisioterapia y alto rendimiento. ¿Me escuchas, Alfonso? Perfecto, David. 8 o 9 años que nos conocemos. Sí, 2013. 7 años que nos conocemos. Bueno, Alfonso, gracias por estar con nosotros. Tuviste muy claro el tema, tío. Yo no sé si es por algún motivo en especial. Quiero recordar que tú eres CAFE y fisio, ¿puede ser? ¿Eres doble? Soy fisio, TAFAD y me quedan todavía asignaturas de CAF. Vale. Lo tenías claro, la fisioterapia en el ámbito del alto rendimiento. Mm, sí, Eso fuiste súper claro, o sea, no lo dudaste ni un minuto. no, Pues, Alfonso, yo creo que la conexión es clara, pero ¿por qué tu intención de hablar de este tema? ¿Qué es realmente lo que subyace detrás de eso, fisioterapia de alto rendimiento? Porque yo creo que no te estás refiriendo a la parte de fisio de masaje, descarga y curar lesiones, sino que quieres ir mucho más allá. ¿No es sabes, cierto? sabes tú perfectamente que sí. Bueno, David, primero situar un poco que realmente en el baloncesto, que ahora mismo en el deporte en el que yo estoy, cuando se habla de alto rendimiento, podemos hablar de ACB y poco más. Realmente nuestra profesión, la fisioterapia, tanto en LEP Oro, que sería la segunda división, o LEP Plata, bueno, pues está ahí un poquito que, que le cuesta entrar todavía, ¿vale? Para que hagáis un poquito a la idea, en LEP Plata, que sería una segunda B del fútbol, la mitad de equipos no tienen fisioterapeuta y los que tienen convenio con clínicas privadas, pero realmente no tienen ese perfil todavía en los equipos, ¿no? Bueno, eso en Leporo, por ejemplo, en la segunda división, pues ya hay bastantes más fisioterapeutas, pero todavía hay muchos equipos que todavía tienen ese tipo de convenio. Y con esto quiero decir que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del perfil del readaptador, es muy difícil. Quizá en fútbol sea más fácil llegar a ese perfil, pero, por ejemplo, en nuestro deporte, en el caso del baloncesto, es muy difícil que todavía los profesionales, los básicos, un fisioterapeuta, un preparador físico, todavía nos cuesta llegar, todavía nos cuesta que se cuente con nosotros.
imaginaros con ese tipo de perfiles más específicos. Entonces yo veo, David, básico que tanto el fisioterapeuta como el preparador físico controlen esa parte de readaptación. Estamos de acuerdo en esa generación transdisciplinar. Mira, me ha gustado mucho ese comentario que has hecho, que alto rendimiento lo distingues en ACB, porque yo soy, y esto lo hablo contigo también, para mí el alto rendimiento es una persona que entrena más de 3 veces a la semana, 3 o más veces, alta intensidad. Es decir, es algo que nos tendríamos que empezar a cuestionar sobre a qué llamamos alto rendimiento. Una cosa es deportista profesional élite y otra cosa es jugadores de categorías inferiores a lo que es la élite, pero que son abogados y están entrenando todos los días 1 hora y media. Y entonces su club tiene convenio con una clínica de fisioterapia, pero no tiene un fisioterapeuta. Y a mí me llama mucho la atención el hecho de que cada año estemos invirtiendo en una equipación nueva, 33 mochilas, camiseta y bote de entrenamiento, y no invertamos en tener un fisio a pie de campo. Entonces, yéndonos a la lógica, ¿cómo podemos nosotros, como yo seré futuro fisio, y también tendré que hablar con los clubes, la necesidad de la lesión ya no es esa? O sea, ya la gente, la lesión la ve como, bueno, cuando se lesionen que vayan a la clínica. Pero ¿cuál es realmente el valor en el día a día del fisioterapeuta? Bueno, el valor del fisioterapeuta es mucho más, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de alto rendimiento, yo ahí te doy la razón, David. Para nosotros el alto rendimiento es lo que tú dices, es precisamente un deportista o clubes donde dedican más de 3, 4, 5 sesiones semanales, ¿vale? Y eso para nosotros es alto rendimiento. Basar en nuestros 4 pilares, en la mentalidad, en la nutrición, en una buena recuperación y en el entrenamiento o calidad de movimiento, en esos 4 pilares donde nos sustentamos. Eso es realmente el alto rendimiento, y el alto rendimiento ahora mismo se está dando en ACB, se está dando en Les Bordeaux, se está dando en Les Plata. Pero claro, cuando se habla de cuantificación, pero realmente luego los profesionales no están como deberían de estar. Y eso es lo más difícil, intentar convencer a la gente que pone el dinero, a la directiva, a entrenadores, de que con ese tipo de profesionales no solo se disminuyen las lesiones, sino que además aumenta el rendimiento. Yo creo que el problema que está viendo es que estamos viendo al fisio y al preparador físico como herramientas y no como elementos humanos. Me refiero, si se rompe, al fisio. Si hay que ponerle fuerte, al preparador físico. Entonces, creo que hay un doble problema en esto. No vemos el valor humano de tener a un fisio en el día a día con un preparador físico en el día a día, más allá del gasto de la inversión que mencionaban por aquí. Pero es que yo creo que tampoco se está comunicando, y voy a hacer un poco de abogado del diablo porque sé que eres una persona que esto lo debates bien, tampoco se está comunicando correctamente a los clubes. No podemos seguir diciéndole a los clubes, es que el valor es la reducción de las lesiones. Creo que tenemos que llegar a ese componente, a ese valor humano de, yo estando en pista, hay una mayor seguridad para el jugador, igual que si el preparador físico está en pista, hay un mayor conocimiento del rendimiento, ¿no? Totalmente, David. Yo siempre digo que, bueno, por defender un poco también mi profesión, que nosotros somos una persona imprescindible en el vestuario. Yo siempre comparo la profesión nuestra dentro de un vestuario, dentro de un equipo, como una redonda en la circulación, ¿no? Realmente nos vienen diferentes carriles, desde diferente información, desde los servicios médicos, desde el cuerpo técnico y desde los jugadores. Entonces nosotros somos una parte imprescindible precisamente en la comunicación de todos esos grupos, el servicio médico, el staff técnico, el cuerpo técnico y también, por supuesto, los jugadores, ¿no? Entonces, somos una parte imprescindible en el nexo, en la unión de todo ello. Yo creo que eso es precisamente por uno de los valores, y yo creo que hay que ser quien entiende mejor el lenguaje sanitario de primeras es un fisio, es decir, el médico, ese lenguaje, esas pruebas, esa exploración, el primero que lo entiende de manera más rápida es el fisio. Y ojo, todo el mundo sabe que yo ahora mismo soy más entrenador que fisio, probablemente el año que viene gire mi carrera, pero yo tengo muy claro que en la carrera de fisioterapia, una de las cosas que
más nos están haciendo pensar es en entender ese lenguaje médico. Entonces, yo estoy de acuerdo en que ese es el nexo de unión, ¿no? Totalmente, David. Eso nos pasa a casi todos los fisioterapeutas, que cuando el entrenador nos dice está o no está, nosotros tenemos que decir realmente la realidad, ¿no? No podemos decir muchas veces que está o no está, sino podemos hablar de está, pero está un 70%, tiene una alta probabilidad de lesión, está, no podemos decir que está o no está, ¿no? Entonces, cuando nosotros le empezamos a decir, pues mira, está en este tipo de fase, está en hace cuánto, el entrenador muchas veces se nos queda así como diciendo, no tengo ni idea de lo que me estás contando, solo quiero que me digas si está o no está. Y ahí hay un problema y un poquito siempre de comunicación, pero realmente, bueno, pues al final tienes que buscar una comunicación sencilla, fácil para que lo entienda el entrenador y ya entre él decidirá realmente si poner en riesgo o no al deportista. Alfonso, perdona, ¿seguías? Dime. Alfonso, por la amistad que nos une, creo que tengo la libertad para poderte preguntar abiertamente. Claro. Vamos a entrar directamente en una temática concreta y es esa roce de competencias en algunos aspectos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Consideras que el fisioterapeuta tiene que rebajar su nivel de ego profesional y formarse en cosas que no son fisioterapia para conseguir ser mejor fisioterapeuta? David, el fisioterapeuta, bueno, lamentablemente, no lo digo por todo porque conozco grandes profesionales. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestra clínica somos siete fisioterapeutas y cada uno somos especialistas en un campo de trabajo, ¿vale? Digamos que yo soy el recuperador funcional o el especialista en movimiento de la clínica, ¿no? Y por eso, más que yo, no te va a dar la razón nadie en el aspecto de que nosotros somos grandes, somos conocidos o hemos sido conocidos por la asistencia a la reparación biológica del tejido, pero por decir un porcentaje, el 70% de los fisios solo asisten a esa reparación y cuando nos salimos de la camilla y nos centramos en la recuperación funcional, que no van las cosas, ya sabéis que no van las cosas separadas, todo lleva sus fases. Bueno, no, desconecta, ¿no? Había un poquito ese problema de conexión entre todas esas fases. A mí lo que me encanta de vosotros, de lo que me encanta es estos 3-4 años que lleva ya con Quali, es precisamente la unión, el nexo que se ha hecho de información, que eso lo que nos hace es hablar con la misma terminología todos los profesionales. Y eso es lo que precisamente va a dar calidad al paciente, a la recuperación del paciente. Sí, no, la verdad que es curioso. Yo tenía ganas de hacerte esta pregunta porque el otro día José Lu, desde la preparación física, mencionó el trabajo de Sergio Jiménez y de otros fisioterapeutas, sí. Y tú ahora, desde la fisioterapia, estás mencionando el trabajo de esa recuperación funcional. Porque no olvidemos que, claro, muchos de los que estamos, y hablo, por ejemplo, por tú y yo, tenemos la suerte de tener un equipo transdisciplinar detrás, pero hay muchos fisios y muchos entrenadores que no tienen esa opción, ¿vale? Sí. Entonces es necesario que salten. Sí, David, perdona. En los equipos pasa lo mismo. Al final sí. tú te encuentras solo. Entonces realmente, mira, por ejemplo, en baloncesto, si a ti te contratan, a ti te van a contratar como preparador físico o como fisioterapeuta. No hay más. No te van a contratar como adaptador en baloncesto en la vida. Entonces, la mayoría de los preparadores físicos además llevan una gran carga de scouting o de trabajo técnico. Con lo cual, si tú además le metes ese trabajo de adaptación o de recuperación junto con ejercicio correctivo, estamos hablando de una saturación importante. Entonces, mucho más importante que el fisioterapeuta en ese caso haya una buena conexión con ese tipo de preparador físico que en baloncesto se lleva mucho para poder mejorar rendimiento y disminuir incidencia de lesión. Sí, no, es claro y además es lo que estaba mencionando. Para muchos de los fisioterapeutas que ahora mismo están viendo cómo, porque sinceramente creo que el colectivo fisio y el colectivo, vamos a hablar de colectivos, ¿vale? Sabiendo que hay buenos y malos profesionales en todo el mundo, pero tenemos que hablarlo de eso. El colectivo licenciados y el colectivo fisio se están moviendo de manera diferente. Los dos están intentando ampliar sus fronteras, ¿no? Para darle a los fisios más
trabajo y perspectivas fuera de su fisio y a los CAF más trabajo y perspectivas fuera del CAF, porque al final vamos a confluir en la mejor tratamiento de la persona. Y sobre todo esos fisios que están con una soledad tremenda, que tengan que ampliar sus miras, ¿cuál es el consejo que les darías para que no choque? Porque claro, al final luego es, yo soy fisio, soy bueno en esto, y me tengo que formar en lo otro y empieza a haber esos problemas, ¿no? Creo que cada uno tiene que hacer lo que sabe hacer. Y con eso me refiero a que si tú eres preparador físico pero estás especializado en ese campo, o eres fisioterapeuta y estás especializado en ese campo, lo puedes hacer. Mira, yo, sabes que soy fisioterapeuta, soy TAFA, tengo también la carrera de CAF casi. Pero David, yo por ejemplo, sesiones de calidad de movimiento, sesiones de biomecánica de carrera en pretemporada, el diseño del trabajo en pista de atletismo es mío. Entonces, al final cada uno tiene que hacer lo que tiene que ayudar, porque en el alto rendimiento los pequeños detalles cuentan. Entonces, en tu grupo, en tu cuerpo técnico, en tus servicios médicos, todo lo que tú sepas va a sumar. Si en este caso es el preparador físico el que sabe algo que el otro no sabe, evidentemente él es el que tiene que ayudar. Y al final lo que hace grande a un equipo es la unión, ¿no? Y nunca mejor dicho en estos momentos, tal y como está. Mira, MB Fisios hacen, que les saludamos también, que son la gente de tu clínica, a los cuales pues no tengo el placer de conocerles en persona, pero sé que hacéis un grandísimo trabajo. Hay grandes profesionales en Murcia, de los cuales me enorgullezco de ser amigo, que sois vosotros, Antonio y Raquel, por supuesto, que sabéis que para mí es mi guía referencial en todo. Hace una mención, y Arturo, un compañero es nuestro Inter, hace una pregunta muy interesante y seguro que esto va a despertar muchos likes ahora mismo. ¿No crees, y yo sé la respuesta, pero me gustaría escuchar tu razonamiento, ¿no crees que esto se debería dar en la carrera para concienciar un poco al fisio y eliminar ese ego profesional? El hecho de que los fisioterapeutas deben formarse no solo en la participación temprana, aunque no vayan a ejecutar, repito, para mí un fisio no tiene por qué ejecutar una cargada, un cambio de dirección, pero debe formarse con ello para conocerlo. ¿No crees que se debería fomentar desde la carrera? Totalmente ahí. El problema es la temática, es lo de siempre. Es lo mismo que pasa en la carrera de CAF, que se te queda bastante pobre en muchos aspectos. En el caso de fisio, por ejemplo, bueno, tú lo sabrás que hay asignaturas de recuperación funcional, hay asignaturas de métodos de intervención, de ejercicio terapéutico, de pilates, de hipopresivos, incluso te meten. Bueno, todo eso yo, por ejemplo, lo he dado en la carrera, ¿no? Pero, por ejemplo, he echado en falta pues, precisamente ese control en la fase ese control en la fase de control motor. He echado de menos que te expliquen, por ejemplo, las fases de readaptación puro y duro. Bueno, se queda muy pobre realmente la carrera. Yo, por ejemplo, cuando terminé la carrera, yo siempre he querido tener el control del cuerpo, del movimiento del cuerpo humano, ¿no? Desde que nace, con esos primeros patrones de DNS que ya conoces, que tú lo integras muy bien en tu academia, con después la integración de los patrones de movimiento en la carrera lineal y por último ya la multidirección. Entonces, de todo lo que acabo de decir en los últimos 30 segundos, ¿qué hemos dado en fisio? Ya. O qué hemos dado en CAF, realmente. Entonces, a ver, aquí puede haber un planteamiento del cual yo considero... Por ejemplo, de DNS, o sea, hay una asignatura de pediatría, una especialidad en pediatría, una asignatura que, por ejemplo, ahí tocas algo, ¿vale? Sí. Pero no es puro, ¿no? También es muy metido en patología o en problemas de desarrollo motor que pueda tener el niño. Sí, no, desde luego que sí. Yo pasa que tengo unos sentimientos encontrados, es decir, hoy en día se cuestiona bastante la formación externa de la universidad. La verdad que yo creo que, vuelvo a decir, creo que es un problema de egos, lo dejo ahí, ¿vale? El hecho de que la gente no entienda que las empresas externas de formación lo que están ayudando es a la universidad, porque si la universidad tuviera que estar actualizándose al mismo ritmo que podemos nosotros estar actualizando, sería inviable. Colapsaría la universidad, colapsaría. Yo lo digo, o sea, en cuanto termines de la carrera, como no te formes
tienes dos opciones, como yo siempre le digo a los estudiantes, a los chicos de práctica, es que o vas buscando las grandes academias principales, como por ejemplo DNS, etcétera, tal, y te vas formando, o gracias a Dios, por ejemplo, aquí en España tenemos Qualimotu, que es un compendio de un nexo entre todas esas grandes academias. Y realmente la calidad que tú estás dando, David, eso no lo está dando nadie aquí en España. Vale, vale. A ver, para todos, Alfonso es así de sincero, ¿vale? O sea, os puedo garantizar que si tuviera que decir vete a la mierda, compañero, lo diría. Bueno, No es... lo sabes perfectamente, yo estoy formado con eso también, lo sabes también, y si tengo que alabarte a ti, te alabo, porque realmente la formación que vosotros estáis dando, bueno, es que ya lo estáis viendo, que incluso ahora muchas empresas ponen incluso una de sus exigencias, podría ser el tener titulaciones vuestras. Bueno, sin más, sin más. Significa que algo estaría haciendo bien. Gracias, Alfonso. Pero sin más, volvemos al tema, ¿vale? Última reflexión. Mucha de la gente que está en la carrera viene... Yo me acuerdo cuando empezamos... Alberto, tengo tu pregunta, hago la mía y la sacamos, ¿vale? La gente entra en la carrera y le preguntas, ¿tú dónde quieres llegar? Ser preparador físico en la élite, en la élite, en la élite. Claro, luego cuando llegan a segundo, dicen, no estoy aprendiendo nada. Llego a tercero, no estoy aprendiendo nada. Llego a cuarto, no estoy aprendiendo nada. Yo lo trato de hablar con ellos. No esperéis a tener el título para empezar a hacer cosas fuera, pero ¿qué consejos darías a toda esa gente que está ahora mismo a punto de presentar el TFG cuando lo tengan que presentar y que se va a enfrentar a la realidad social de lo que es ser fisio, ¿vale? Para que pudieran llegar en algún momento a cumplir su sueño de estar dentro de un equipo deportivo, llámese altísima élite o media élite, o ayudando a los niños, que eso es otro tema que hablaremos también. Me gustaría hablar con vosotros de fisioterapia y niños. Voy a hablar con ello, con Manuel también, en el rendimiento deportivo. ¿Qué les decimos a todos esos estudiantes que tienen ahí esa mira puesta? Bueno, todos sabemos, lo he dicho antes, todos sabemos la dificultad que hay. Bueno, acordaros cuando los que hemos sido antes de CAF, lo que nos dicen, la dificultad que hay para trabajar en el alto rendimiento y ser preparador físico de un equipo de alto rendimiento. Bueno, pues un preparador físico, ¿vale? Es un papel ahora mismo imprescindible en el alto rendimiento. Pero un readaptador ahora mismo es, no me gustaría decir prescindible, pero por ejemplo, a nivel económico, la mayoría de los equipos, sobre todo en baloncesto, no pueden permitirse tener un preparador físico, un redactador y un fisioterapeuta. Claro, buscan al final, es mejor que hagamos esa puesta biológica que otra cosa, ¿no? Por eso, lo que yo veo súper importante es que pero es que también pasa en las clínicas privadas, ¿sí? o en salas de entrenamiento. Tú al final, como empresario, contratas o un preparador físico o un fisioterapeuta y puedes estar especializado en ese campo. Pero lo que os quiero decir es que busquéis ser profesionales de vuestra profesión, o preparadores físicos o fisioterapeutas, y luego especializaros en el campo que vosotros queráis. Pero siendo preparador físico o siendo fisioterapeuta, por supuesto. Vale, mira, Alberto Jabaloyo nos envían varias preguntas, pero una es muy clave para mí. ¿Qué propuesta haríamos a un preparador físico a la hora de trabajar en equipo durante toda la temporada? Es decir, tú imagínate, yo soy el preparador físico, tú eres el fisio, tenemos la necesidad de trabajar juntos. ¿Cuáles serían tus líneas comunicativas para generar esta línea de trabajo? Porque a veces no existe. Entiendo que no es que no se quiera, sino que a lo mejor no existe, pero ¿cómo generamos? ¿Cuáles son las claves para que un fisio comunique y sea capaz de generar hacia un preparador físico un plan de trabajo interdisciplinar conjunto? Bueno, pues desde el primer momento es que el preparador físico y el fisioterapeuta, me gusta mucho una frase que dices tú, es que son el mismo profesional con diferentes herramientas. Yo incluso añadiría que muchas veces incluso son las mismas. Sí, a veces incluso también, sí. Entonces, desde mismo pretemporada, por ejemplo, bueno, nosotros en los clubes, o sea, no concebimos una manera en la que no sea esa unión entre preparado físico y fisioterapeuta. En ese caso, en pretemporada siempre nos juntamos y la planificación de la temporada la hacemos siempre en conjunto. Mira, nosotros cuando terminan los partidos, el día de competición, el fin de semana, nos reunimos, entrenador, nos reunimos preparador físico
que es también segundo técnico, y yo el fisioterapeuta. Mandamos 2 plannings de trabajo con el microciclo de la semana, con la periodización de la semana. En uno ponemos la semana de entrenamiento y en otro ponemos la recuperación, ¿vale? Hay un plan de entrenamiento y hay un plan de recuperación. ¿Por qué? Porque no se puede entrenar de lo que no se puede recuperar. Y esa frase a mí me encanta, por eso mandamos siempre esos dos planes, ¿vale? Os mandaré luego a ver si para que tengáis, por ejemplo, un ejemplo de lo que hacemos. Genial, la verdad que está siendo una conversación para mí muy productiva, me está ayudando a entender bastante más, sobre todo a la hora de comunicar, ¿no? Me gusta de vuestras experiencias el hecho de que yo estoy tomando determinadas notas para poder comunicar mejor cómo generar esos productos, ¿vale? Aquí están siendo muy, muy directos. ¿Cómo convencer a un director deportivo del que el fisioterapeuta debe ser el responsable de los servicios médicos, sí o no? Yo creo que esta pregunta es mucho más compleja de lo que parece. Es complicado, David, es bastante complicado. Bueno, yo os puedo decir que llevo en este club ya 3 años, ¿vale? Hace 3 años que empecé con el Real Murcia. Me costó bastante porque yo y el médico éramos los dos únicos en el servicio médico. Poco a poco hemos ido metiendo podología, hemos ido metiendo deontología, bueno, hemos ido metiendo diferentes profesionales y dándole calidad a ese trabajo interdisciplinar. Realmente el tiempo, ¿vale? Es lo que te hace a ti ganarte esa confianza de esa directiva. Nada más entrar, tú tienes que estar calladito, ser profesional, hacer las cosas lo mejor posible, y el tiempo, la confianza será lo que al final te dará ese plus de decir, oye, Alfonso, ¿y tú qué piensas para esto? Y al final tú también, al tener esa confianza, también eres capaz de tener esa comunicación con ellos y decir, mira, a mí me encantaría trabajar así, así y así, y creo que lo mejor para trabajar sería así, así y así. Pero eso realmente en el primer año no lo puedes hacer, en la mayoría de las veces. Puedes presentar un plan de trabajo, pero realmente la confianza se te ganará en el segundo o incluso en el tercer año. Y la verdad, Alfonso, para no molestarte más, yo acabo siempre con la misma pregunta últimamente en la gente que estáis en esos altos niveles. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cómo que hacia dónde caminamos? Sí, según tu experiencia, ¿cuál es el siguiente paso que se debería dar para que ese fisioterapeuta dentro del alto rendimiento deportivo, incluso del deporte base, fuera considerado como una inversión y no un gasto, por así decirlo? ¿Qué crees tú que sería la clave para que de aquí en adelante la gente, los directores deportivos, se lo pudieran plantear? ¿Qué les tenemos que mostrar? Bueno, realmente tenemos que tener un plan de trabajo, ¿no? Y eso en la pretemporada, nosotros cuando nos reunimos con la directiva siempre presentamos ese plan de trabajo, ¿no? Además que se hace en conjunto con el preparador físico. En el caso del fisioterapeuta, bueno, pues nosotros tenemos nuestro protocolo preventivo, tanto preparatorio para competición como post como entrenamientos coadyuvantes, como estuvo hablando ella Antonio, etcétera, y meter todo ese trabajo. Pero claro, eso se lo tienes que hacer llegar a la directiva para que lo entiendan, ¿sí? Pues, Alfonso, muchísimas gracias por este ratito. Gracias a ti, David. Sí. Espero volver a hablar contigo porque esto va a ir para largo y hablaremos en otro momento ya si quieres de cualquier otro tema que quieras hablar. Sabes que las puertas de Qualis para intervenir están abiertas. Claro, te deseo a ti y a MB Fisios, que ha estado súper activo. Es Manuel, ¿no?, el que está detrás de todo esto. Es Marco. Marco, vale. Pues ha estado súper activo. Marco, cuando quieras, ya sabes, dale al play, como suele decir, e interven libremente, que esta es tu casa, ¿vale? Y vamos a hablar ahora, Alfonso, te deseo un gran día, a ti y a toda tu familia, espero que estéis bien. Ha sido un placer, de verdad, de corazón, ya sabes que te tengo mucho respeto y mucha admiración. Espero verte pronto, amigo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, David. Hasta luego. Hasta luego. Pues, chicos, tenemos la experiencia de Alfonso en el baloncesto y vamos a ver, porque creo que ya está aquí nuestro segundo invitado. Voy a decirle que hable, que es Manolo Barea.
¿por qué vuelve Manolo Barea? Estuvo hablando el otro día de la integración. Vuelve porque Manuel hizo un proyecto muy chulo con el fútbol sala y bueno, a mí me gustaría que él nos explicara, porque justo después de su intervención empezaron a llegar cantidad de mensajes, de preguntas, estoy metiendo, ¿vale? Creo que también está por ahí Miguel, que es tu hermano, o sea que un saludo también a ellos. Manolo, muy buenos días. Bueno, David, ¿me escucháis? Yo sí, el resto de la gente, dadle like, porfa, si estáis ahí. Vamos a seguir hablando. He cambiado los auriculares y digo, a ver si funcionan bien o no. Vale. Vamos a seguir hablando del fisioterapeuta de alto rendimiento. En este paso cambiamos el Real Murcia Baloncesto por una escuela de fútbol sala deporte base. Sí. La primera pregunta, que es obligatoria hacerlo, Alfonso ha mencionado la dificultad de que en los deportes base no haya un fisioterapeuta. Yo te quiero comentar a ti tu preocupación, primero, porque eres padre, segundo, porque eres CAFI fisio y tercero, porque has hecho un proyecto dentro de una escuela de fútbol base. ¿Esa preocupación es real? Bueno, como él ha dicho, sí es verdad que si ya es complicado entrar en deporte de élite, ¿no? En deporte de rendimiento, donde hay un desembolso de dinero grande por parte de los propios clubes. En el deporte de base sí es verdad que es complicado, pero bueno, es complejo. Pero bueno, también depende cómo lo enfoques, ¿no? En la manera que tienes de entrar, puedes entrar de una manera o de otra en el club, ¿no? O en este caso en la escuela. ¿Cuál es la intención? Si tú únicamente comienzas un proyecto intentando que tus ideas mejoren, ya no solo, porque con niños obviamente no estás buscando una mejora del rendimiento, sino que estás buscando una mejora de la salud del niño y cómo esa salud, nosotros como profesionales de la salud, ¿no? Que somos, cómo podemos mejorar la salud de los niños dentro de una escuela. Porque ya sabemos, ¿no? Que hay muchas dificultades, el tema de los niños ahora es muy complejo porque antes cuando nosotros éramos pequeños estábamos siempre en la calle, jugábamos mucho en la calle, el juego libre era una de nuestro día a día. Ahora los niños cada vez juegan menos, el juego está cada vez más estructurado. Entonces, bueno, eso, que aparezcan fisioterapeutas como profesionales sanitarios, personas formadas, licenciadas en ciencias del deporte, o ahora que son, ¿no? CAF o TAFA, gente que esté formada y que entre dentro de las escuelas, eso para mí es fundamental. ¿Es difícil acceder? Bueno, es difícil acceder según con quién dé y según cuál sea tu acceso, ¿no? Como tú plantees esa entrada dentro de las escuelas. Has mencionado, yo estaba dándole vueltas ahora a una cuestión que también ha mencionado Alfonso, que era el hecho de que los clubes hacen convenios con los fisioterapeutas y las clínicas, claro, lo reciben y genial, pero ¿no crees que eso realmente es un error o insuficiente? Sé que es lo mínimo, es decir, que nadie se nos tire al cuello. Sí, lo mínimo es generar un convenio, pero realmente no es tan efectivo o tan productivo como parece. No es efectivo porque, bueno, en mi punto de vista, ¿no? Yo te voy a dar mi opinión. Además, teniendo clínica privada, ¿no? Que a mí también... Claro, por eso precisamente te he hecho la pregunta. Yo creo que es incorrecto y que, más que ser incorrecto, ¿no? Un poco es que se nos sigue, ¿no? Lo que ha comentado también antes él, se nos sigue encasillando en el proceso de rehabilitación, ¿no? El proceso inicial, la cura del tejido biológico, el trabajo a nivel tisular, en toda la recuperación de la movilidad a nivel pasivo, se nos sigue encasillando un poco ahí, la reducción del dolor, que es lo que hablábamos el otro día, y el fisio es algo más que eso, ¿no? Entonces, para ser algo más que eso, un fisio no puede trabajar de manera aislada, no puede trabajar solo, es imposible. Si queremos que nuestro, en este caso, bueno, los pacientes que llegan, deportistas que puedan llegar derivados de un club, puedan alcanzar la máxima funcionalidad posible, necesitamos trabajar en equipo. Es que eso, vamos, en mi punto de vista no es negociable. Es algo que es una necesidad. Yo lo hago, lo que tú dices, ¿no? El mal menor. Si alguien te llega de un club o que tengas un convenio con el club, bueno, pues tú trabajas con él en la medida de lo posible, lo mejor que puedas. Luego, sí es verdad que yo también lo hago con uno de los entrenadores
del Club Natación Vista Alegre, que es uno de los clubes más potentes que hay, bueno, ya no solo a nivel local en Córdoba, sino también a nivel nacional. Tengo muy buena relación con él, con Juanca, y bueno, él habla conmigo muchas veces cuando ve que hay algún problema con algún nadador bueno, que él cree que yo le pueda ayudar en ese sentido, ¿no? Hazme una valoración, ve por dónde está cojeando este nadador, porque yo veo que hay algo que no funciona, hay lesiones recidivas antes de hombro, cosas así. Y bueno, yo con él tengo mucha comunicación en ese sentido. Muchos nadadores, sabes que hay muchas veces que los médicos, ¿no?, nos mandan, vamos a nadar, ¿no? Y hay muchos niños que empiezan a nadar y empiezan en la natación porque tienen escoliosis o porque tienen una actitud escoliótica o porque tienen dolores de espalda. Muchas veces esos niños se convierten en nadadores prácticamente de élite, casi los mejores nadadores que puede tener el club. Y bueno, una persona con escoliosis que está metida en el agua, aunque sea muy buen nadador, tenga un buen rendimiento, con marcas de las mejores de España. Hay varias nadadoras aquí en el club de Córdoba que así la tienen, pero tienen una escoliosis bastante importante o tienen problemas de descompensaciones bastante importantes. Y ahí, bueno, si me mandan un paciente a la clínica, yo trabajo con ellos a nivel local, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer mucho, necesito un trabajo, una continuidad, en este caso con el preparador físico que haya en el club, o que si yo pudiera hacerlo todos los días yo mismo, pero alguien tiene que continuar con ese trabajo, porque como tú dices, ¿no?, un trabajo es un mal menor, algo a nivel local es como si pusiéramos un parche, ¿no? Pinto con pintura la mancha que sale en la pared porque se rompe una tubería, pero al final no acabo con el problema. Necesito un equipo, eso es indudable. Sí, no, desde luego que sí. La verdad que es algo que por mucho que yo creo que es una cuestión más de amplitud de miras y de entender la situación. Yo entiendo que para el niño sea mucho más fácil confiar el padre en un fisioterapeuta que en un preparador físico, entre otras cosas porque existe en el colegio la asignatura de educación física, y entonces se confunde porque no hay una buena comunicación a la sociedad, ¿vale? Eso ya es algo que ya sabemos. Muchos de los que mantenemos las comunicaciones fuera de los aspectos legales, que yo creo que es que no tiene nada que ver. Hablar ahora de legalidad, creo que lo que se está es enviando una comunicación errónea a la sociedad sobre los papeles. Y yo creo que los CAF se están perdiendo mucho, ¿vale? Pero los fisios también estáis saliendo bastante damnificados en este camino. Porque la realidad es esa, es decir, es que la confianza de la familia va a estar antes en un fisio que en un preparador físico. Y bueno, en un fisio, en un sanitario, ¿no? Muchas veces incluso ni en el fisio, muchas veces incluso en el médico, ¿no? Bueno, avanzaríamos un poco más atrás, pero sí es verdad que lleva razón, que se confía mucho más, la sociedad confía mucho más en un profesional sanitario que por el hecho de ser sanitario que en este caso un educador físico, un entrenador, un preparador físico, etcétera, etcétera. Vale, yo voy a rescatarte porque dentro del club de futsal tú entiendo que tienes acceso a los modelos de preparación física que hay en el fútbol sala. Sí. Vale, sí. Nos hicieron una pregunta el otro día. Manuel Valencia es uno de nuestros alumnos. Nos decía, ¿cuál es tu opinión sobre el trabajo de preparación física que se lleva a cabo en el futsal actualmente? Fue muy directo él, muy directo. Bueno, yo tampoco es que soy un especialista todavía en la materia, es verdad que estoy intentando indagar cada vez un poquito más porque, bueno, es algo que como tengo esa, ¿no?, como tú dices también, esa lucha un poco entre, ¿no?, el deporte, la fisioterapia. A mí me gusta trabajar en los dos sitios, me gusta tanto la preparación física como la fisioterapia, realmente son mis dos pasiones y no puedo vivir con una y dejar a un lado la otra, ¿no? Entonces es verdad que ahora estoy intentando meterme un poquito ahí, intentar comprender cómo los preparadores físicos, ¿no?, en el fútbol sala, cómo están trabajando últimamente. Y sí es verdad que me lleva una grata sorpresa, ¿no?, entre comillas, ¿no?, porque yo conocía cosas de los aspectos de la preparación física del fútbol, algo más, pero no conocía nada de fútbol sala. Y sí es verdad que en el fútbol sala la preparación física me parece muchísimo más adaptada al deporte, ¿no? Que hay muchísima más variabilidad dentro del deporte de fútbol sala. Es un deporte que muchas veces, ¿no?, la gente intenta decir que el fútbol sala es el de fútbol en pequeño. Yo creo que son dos deportes totalmente diferentes, no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Coincido plenamente. Lo único que tiene que ver es que hay un balón, ya está, y que, bueno, el balón ni siquiera es igual, así que ni eso, ¿no?
mucho más parecida a la preparación física del fútbol sala a otros deportes colectivos de pista, como puede ser el baloncesto, puede ser el balonmano. Yo creo que se están nutriendo, se han Yo iba a nutrido decirte mucho, eso. se han nutrido mucho del fútbol, tanto del baloncesto como del balonmano, yo creo que casi desde el principio, ¿no? El fútbol ha estado un poquito, lo han dejado un poquito más separado y se han dado cuenta que el balonmano a mí también es algo que me llamó mucho la atención cuando estudié la carrera de Ciencias del Deporte y tomé la asignatura de balonmano, me sirvió para mucho en ese sentido, así que yo creo que el balonmano, tanto el balonmano como el baloncesto, en ese sentido están mucho más, bueno, mucho más evolucionados que el fútbol, ¿no? Llamémoslo evolucionados, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero son deportes que, bueno, la especificidad la trabajan mejor y también los contenidos generales de base yo creo que también los trabajan mejor, pero bueno, es una opinión personal, ¿no? Ahora que estoy metido en el mundo de la preparación física o en el mundo del fútbol sala, a mí me parece que el fútbol sala es un deporte que hay que verlo y hay que estudiarlo mucho porque se están haciendo cosas bastante interesantes. Hay gente que está trabajando bastante bien dentro del fútbol sala. A mí yo realmente me he llevado una grata sorpresa. No esperaba encontrarme eso y ahora que llevo un par de años metido dentro, la verdad que me ha parecido algo interesante. Es interesante eso que comentas porque desde mi perspectiva, que es la observación de las mecánicas de movimiento, el fútbol sala, el baloncesto tienen, no tanto el balonmano, ¿vale? Por la angulación Sí, de los claro, espacios sí. y tal, pero fútbol sala y baloncesto tienen muchísima relación en cuanto a la organización corporal, tipos de apoyos, espacios recorridos, organización y distribución de las aceleraciones y deceleraciones, ese cambio ahí, robándote un minutito de tu protagonismo. Y Sí. esto se reviene también en los modelos de preparación física, pero también los modelos de prevención de lesiones. El tejido conectivo creo que tiene mucha relación en cuanto a los tipos de lesiones y modelos de lesiones que hay entre el baloncesto y el futsal. Manuel, a mí me ha llamado la atención cuando comentaste lo de hemos conseguido meter un trabajo de prevención y readaptación de lesiones en esta escuela. Claro, mucha de la gente que está aquí vuelve a tener lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando tú tienes que enfrentarse a ese proyecto? ¿Cuáles son las claves para que a ti te digan, vale, Manuel, vamos para adelante con esto? Las claves, bueno, yo creo que principalmente es que la persona que está al mando del proyecto está aquí, Toda la se me han familia. colado, se me van a colar. Las personas que estén al mando del proyecto tengan la misma forma de pensar que tú, ¿no? Yo creo que en este caso el director de la escuela se llama Lolo Vino, lo saludo de aquí, yo creo que es una persona que curiosamente, sin ser, sin ser licenciado, ¿no? Sin tener sin tener una formación universitaria, es una de las personas que yo me he encontrado que más conocimiento tiene, no solo de fútbol sala, sino también tiene muchísimo conocimiento de preparación física, lleva muchísimo tiempo en esto, y es realmente porque utiliza el sentido común. Es una persona que tiene mucho sentido común, entonces cuando te encuentras con gente con sentido común, ¿no? Que muchas veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Cuando te encuentras gente con sentido común es muchísimo más fácil hacer las cosas. Tú hablas con ellos, le explicas las cosas y ellos dicen, bueno, sí, es verdad, tiene toda la lógica del mundo, ¿por qué no lo vamos a utilizar? Si tenemos una herramienta aquí encima que tengo aquí al lado, ¿por qué no voy a utilizar esa herramienta? Sería tonto por mi parte, ¿no? O algo, una pérdida de tiempo por mi parte no usarla, ¿no? Entonces, bueno. Hay que recordar a muchos que la gente que no tenemos una formación reglada universitaria específica de un tema no significa que seamos gilipollas o seamos inútiles, ¿vale? Lo voy a dejar así de claro y con esto no voy a volver a esto porque cansa un poquito determinadas veces recibir algunos comentarios de gente que al final debería construir más y destruir menos por su posicionamiento y su situación. Dicho esto, retomo el tema. O sea, la primera clave es tener a una mente abierta, ¿vale? No vamos a decir para los que no la tienen. Existe una mente, o sea, está la mente abierta, la mente cerrada, pero existe otra tipo de mente, que es la mente que desconoce, que es dubitativa. Claro, vuelvo a lo mismo. Presentarle por lo de menos lesiones, yo creo que ya es un... argumentos científicos tan duros como la reducción del riesgo lesional no funciona en ese sentido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Bueno, nuestro siguiente paso, ahí sí es verdad que lo que tú dices, que como la reducción del riesgo lesional es algo que, bueno, que todo el mundo
bueno, parece que es algo que está de moda, ¿no? Y digo, bueno, yo entro ahí porque voy a reducir el riesgo lesional, pero yo creo que podemos aportar muchísimo más a nivel humano, ¿no? Dentro de un grupo, yo creo que esa aportación a nivel humano, como ha dicho también mi compañero antes en el Real Murcia, o algunos comentarios que había aquí durante el live, ¿no? Que el componente humano es fundamental y yo creo que nosotros, como, en este caso como fisioterapeutas o como preparadores físicos, somos fundamentales en ese componente humano dentro de un vestuario, dentro de una escuela, que los niños, bueno, en este caso como estamos hablando de niños, que los niños vean que hay gente que les está guiando, les está ayudando, eso es muy importante, no solo tienes que entrar a los padres o al resto al resto del cuerpo técnico entrándole por el tema de reducción de lesiones, porque eso es algo que, bueno, está claro, nosotros lo sabemos que la prevención está ahí, que si nos anticipamos y somos capaces de disminuir aquellos marcadores de riesgo lesional que nos podemos encontrar y disminuimos esa probabilidad de que eso aparezca, está claro que es algo que en consecuencia, ¿no? Las lesiones probablemente, nunca podemos predecirlas, pero probablemente menos papeletas tenemos para que aparezcan. Pero bueno, creo que el componente humano es algo que siempre se ha desechado ahí. No parece que, bueno, sí, hay un profesional aquí, otro profesional allí, pero es súper importante y yo creo que tenemos que entrar por ahí. Yo creo que la vía de acceso más clara es esa, el componente humano, que podemos aportar nosotros como personas y también como profesionales para que el proyecto siga creciendo y mejore. Sí, yo creo que es fundamental y además en ese componente humano está que los padres van a estar más tranquilos, porque volvemos a lo mismo, hay un grave error de comunicación hacia la sociedad de lo que es realmente un entrenador y un fisioterapeuta, cuál es realmente su valor, y creo que esa comunicación se está haciendo para desprestigiarse entre ellos más que para realmente aportar. Quiero decir, yo ahora mismo me precio de estar entre un grupo de profesionales que todos tenéis una grandísima experiencia y creo que lo que es más importante es que al final la sociedad esté bien atendida, y si estamos bien atendidos y promovemos el trabajo y sobre todo desde los clubes, da igual, porque cuando el fisio entre, lo siguiente que va a decir es yo no puedo todo, necesito un entrenador, no es que necesite un segundo fisio, es que necesito otro entrenador que complemente ese trabajo. Entonces es importante ese componente humano, es decir, no es mecánico, es que el componente humano es, si queremos llegar a ellos y que estén bien atendidos, es imprescindible que haya una figura, tiene que entrar un fisio lo primero, porque es el que abre la puerta al CAFID para el trabajo de atención y prevención de lesiones, ¿vale? Sobre todo ese. Manuel, sí, yo creo que también una educación, ¿no? Hay que educar a los padres, hay que educar a la sociedad en ese sentido, que eso es algo importante. Yo creo que nos falta un poco de educación, pero también un poco por desconocimiento, ¿no? Lo que tú has dicho antes, no conocemos realmente a qué puede llegar a hacer un fisio, qué puede llegar a hacer un preparador físico. El preparador físico pone a la gente fuerte, ¿no? Y el fisio cura a la gente de las lesiones. Eso es la visión que tenemos, que tiene mucha parte de la sociedad, y yo creo que tenemos que educar para que la gente realmente conozca qué es lo que hacemos. Sí, vale. Marcel Ruiz nos hace una pregunta, pero no sé si te la hace a ti o a mí, entiendo que te la hace a ti, ¿vale? Porque dice, juntando ambas intervenciones de hoy, ¿cómo conectarlas a la hora de elaborar un plan de intervención para elaborar esa figura dentro de la élite? Manuel, ¿cómo conectamos todos las personas que deben intervenir en un plan de intervención? Es decir, ¿se puede hablar de plan de intervención global si lo compartimentamos? Compartimentamos en el sentido de si lo dividimos o si es decir, el plan nexos de unión entre unos y otros. No, al revés. El plan de trabajo es los fisios vamos a trabajar así, los preparadores vamos a trabajar así, el cuerpo técnico va a trabajar así. Es decir, eso es lo mínimo que se debe hacer, entiendo. Sí. Pero eso es, vuelvo a ser lo mismo. Y sé que todos estamos de acuerdo. Es insuficiente. Sí, yo creo que lo primero que hay que sentar es la base del proyecto. Para sentar la base del proyecto tiene que haber un proyecto común, una continuidad, desde el primero hasta el último, tiene que conocer qué es lo que se hace. Sí, mi opinión, ¿no? Yo creo que también es la opinión de Qualis, ¿no? Nosotros venimos opinando eso. Si cualquier persona que esté dentro de un cuerpo técnico, sea quien sea, sea el fisio, sea un preparador físico, si en un momento del día, ¿no? Estamos trabajando con muchos jugadores, en un momento del día
un jugador me necesita y yo soy fisio, yo tengo que ser capaz de, bajo unos mínimos, ¿no? Saber qué es lo que está haciendo ese jugador ese día, qué progresión va a llevar, está llevando ese jugador ese día, y a la inversa, ¿no? Si, por ejemplo, el fisio está ocupado en ese momento con una persona y el preparador físico, hay un preparador físico que está libre o otra persona en el cuerpo técnico que está libre, y aunque sea una cosa que debiera hacer el fisio, entre comillas, ¿no? Estamos trabajando con una persona en primeras fases y demás, y estoy trabajando la movilidad analítica de esa persona, porque si yo ya tengo un conocimiento de cuál es el sistema, dónde tengo a cada deportista en cada momento, pues probablemente ese preparador físico que esté libre pueda hacer con otra herramienta diferente a la que tiene el fisio y trabajar con el deportista en un momento determinado. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Establecer un nexo de unión entre todos los profesionales, que se sepa principalmente, sobre todo, cuál es el modelo a seguir, que eso es lo más importante, qué sistema se sigue, cuál es el modelo, puede ser uno, puede ser otro, pero todos tienen que hablar en el mismo idioma. Yo creo que todos los profesionales con los que has estado hablando estos días, ¿no? Tanto José Lu como Antonio, Pedro, Alfonso. Con todos los que has hablado, gente que está en la élite, gente que no está en la élite, gente que trabaja en sus clínicas. Yo creo que todos tienen el mismo punto de vista, y creo que hacia eso debe evolucionar el deporte de rendimiento y el deporte de élite, y también el deporte de base. Yo creo que no hay... Por aportar simplemente un poquito y ya cerrar la entrevista, creo que la clave para la creación de planes transdisciplinares es ceñirnos a tres cosas: momento, objetivo y tiempo. Es decir, en este momento, ¿con qué objetivo y quién tiene la herramienta para ganar tiempo? La persona que pueda trabajar en este momento, garantizar, ¿vale?, ese 80% de la consecución de este objetivo, y aplicando la herramienta en la que él está formada, especialista o mejor. Es decir, aquí es donde vamos a los extremos, ¿no? Punción seca, movimientos olímpicos, eso es lo que buscamos. El profesional que recurra a esto, es el momento en el que tiene que trabajar, es ahora. Por lo tanto, podemos generar planes transdisciplinares globales, pero sobre todo, porque la gente lo que busca son recetas. Es decir, ¿qué hago durante...? No, hay que hacer algo global, pero en lo que ocurra ahora y en las situaciones deben regirse por esas tres preguntas: momento, objetivo y tiempo, que es la clave para mí. Sí, Manuel, totalmente de acuerdo, David, contigo en ese sentido. Manuel, gracias, de verdad, de corazón. Ha sido un placer, súper enriquecedor. Ya tendrás ahí a tus tres pequeños detrás de la puerta con los brazos abiertos. Papá, vamos a jugar. Ahí ya he intentado entrar un par de veces, así que bueno, ahí estarán por ahí. Vamos a mandar un afectuoso saludo a tu mujer, que ahora está ahí batallando con los tres. Manuel, un abrazo, compañero. Un placer tenerte en el equipo. Un saludo a todos. Y nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bueno, ojo, intervenciones humanas de una calidad tremenda. O sea, para mí, no sé, yo me quedo con muchas cosas, sobre todo que ambos, desde dos contextos diferentes, han estado hablando de la necesidad de trabajar conjunto. A mí me llama mucho la atención que la gente a pie de calle esté buscando eso, y desde otros sitios lo que esté es precisamente generando igual esa gestión contraria, ¿vale? Entonces, pues bueno, César Serrano 09 ha enviado una solicitud para estar en tu vídeo en directo. Vamos a ver, César, ¿estás por ahí? César o Carlos, o no sé si está por ahí. Ha dado la solicitud y se ha ido. Tenías tu oportunidad, la pierdes, compañero. Se va. Bueno, ya sabéis, podemos entrar. Vamos a ir a la última parte, ¿vale? Vamos a ir a la última parte, que es esas recomendaciones de lectura para pasar, porque, bueno, el otro día os he hablado ya de varios libros. Él empieza con el porqué, os he hablado del Speed Control, ¿vale? Os voy a hablar de otro libro que para mí me gustó muchísimo, sobre todo por los dos autores que lo han escrito. Uno es Gary Gray, que sabéis que es una de nuestras referencias dentro de las formaciones de Qualys, y el otro es Alan Wolf. Es menos conocido, no voy a decir menos desconocido, pero es menos conocido a nivel Europa, pero en Estados Unidos es uno de los grandes referentes en cuanto a lo que sería la perspectiva de movimiento integrado y funcional, ¿vale? Entonces tiene un libro, es este, Real Movement, Perspective on Integrated Motor and... ¿qué pone ahí? Integrated Motion and Motor Control, ¿vale? Y bueno, pues la verdad que es bastante interesante de leer,
¿vale? Sobre todo por las conexiones que genera entre cada uno de los componentes. Mira, conexiones movimiento-fasciales, la diferenciación de movimiento facial, la integración de fascia y sistema nervioso, que es un poco lo que estuvo hablando el otro día Leandro. Yo no he tenido la potestad de poder leerlo en profundidad, solo me he leído un par de capítulos, concretamente me leí el de la importancia de las teorías de control motor y en el movimiento tridimensional, y creo que es una de las libros que en un ratito podamos leer. También me voy a permitir el lujo de recomendaros una serie. Se llama Evil, ¿vale? Para los que habláis inglés de Burgos. Evil es una grandísima serie, está ahora mismo en Movistar Plus, creo que también podría estar en Netflix o HBO, no sé. Es una serie que me ha enganchado porque me rompe todos los esquemas. En principio, el argumento es la relación con las posesiones demoníacas, es decir, hay magia, pues eso, a los que nos gustaba Buffy cazavampiros, pues era la de Dios. Pero es que realmente los guionistas se han currado unos hilos argumentales muy grandes. Y por último, chicos, para José Ulga, sí, para ti, precisamente tú que eres el que nos traduce todos los libros. Lo último que queremos hablar, tenemos confirmado a Lee Taft. Vamos a hacer una grabación con él en el que os permitiremos estar en directo a 10 personas solo. Solo hará 10 personas para poder estar mientras grabemos con Lee Taft la intervención. ¿Por qué? Pues porque vamos a grabar, tengo que traducir, ¿vale? Y solo no puedo estar atendiendo a vuestras preguntas y demás. Entonces, os estamos pidiendo que, aunque podáis estar y disfrutar de la charla, Lee es un tío muy abierto, es muy cercano. Enseguida que le comentamos la situación, dijo, va, es que, sí, por supuesto, vamos a por todo. Y yo creo que le tenéis que conocer, ¿vale? Porque ha estado aquí, le ayudamos a la gente de February Fitness a traerlo y fue ahí, ¿vale? Pero creo que le debéis conocer porque, entre otras cosas, se está pervirtiendo un poquito su trabajo por aquí y tiene que dar, aporta muchos valores. A nivel práctico, el Lee Taft Galaxy es la de Dios, es el gimnasio de referencia a nivel fuerza funcional. Aprovecho, aunque haya gente a que no le guste el término, pero ahí está, y a nivel científico como está, pues lo seguiremos utilizando. Os va a resultar una entrevista muy curiosa, ¿vale? Estáis enviando preguntas, estamos seleccionando las mejores, será en torno a 1 hora de grabación, ya os digo, 10 personas atentos al Zoom, que vamos a utilizarlo. Atentos a las redes de Qualis, ya hemos promocionado varias cositas. Y sobre todo, mañana, ¿a quién tenemos? Tenemos a Eric Lazar, es formador de FMS y SFMA en España y en Europa, también ha estado en Alemania, que nos quiere hablar de algunas propuestas prácticas sobre la movilidad desde el punto de vista de FMS. Sabéis que a nivel mundial FMS es uno de los protocolos más conocidos, más difundidos y más investigados con toda la controversia, ¿vale? Nosotros no queremos entrar en ningún tipo de controversia, le vamos a pedir y se ha ofrecido él. Cuando le comentamos la situación nos lo dijo, mira, yo quiero hablar de este trabajo de movilidad porque es importante para la gente que está en cuarentena que siga manteniendo esa movilidad. Estamos sentados delante del ordenador, tumbados en el sofá, no tenemos espacio para movernos. Entonces, es bueno que conozcáis. Y junto a él tendremos a José Nuño. Ya sabéis que es la persona que se está encargando ahora mismo de generar la inmensa fábrica de propuestas correctivas que tiene. Yo creo que no hay ninguna persona en España que tenga la visión. En inglés sería wisdom. No sería como lo podríamos decir. Sería como... No lo podría decir, no lo sé cómo traducir. Pero bueno, es una persona que tiene una mente súper preclara para entender qué es realmente el ejercicio correctivo y cómo generar variaciones. Y sobre todo, después de que Eric nos haga la propuesta, José va a complementar esa propuesta y así vais a entender un poco cómo funciona Qualis, cómo funciona en sus fases de trabajo. Y va a ser, yo creo que un día muy, muy, muy productivo. Además, que sepáis que José no sabe qué ejercicio va a hacer Eric, o sea, va a ser un poco también magia. Y sobre la propuesta que él va a hacer, va a trabajar. Supongo que lo harán desde su centro, está al ladito de su casa, con lo cual no va a incumplir cuarentena. Quedan 25 segundos. Chicos, estáis haciendo que esto se convierta en una referencia todos los días a las 12. Ya no es una obligación, es que es un placer el saber que a las 12 tengo una charlita con vosotros, con los más de 500 que habéis estado en este live
y con los más de 800 que nos veis. Se os quiere a todos. Segunda semana no podrán con nosotros. Quédate en casa, cuarentena.